Entonces vamos a ver hoy día un avance que va desde materia hasta tabla periódica, ¿ya? Que es el primer gran bloque que se toma en química y que es necesario que ustedes lo manejen, ¿ya? Acá me dicen, ¿cuál de los siguientes iones tiene una configuración electrónica que es igual a la de un gas noble? ¿Ya? Entonces, yo lo que voy a hacer por acá es considerar la configuración electrónica que nosotros ya hemos trabajado, que hemos practicado en algún momento, ¿ya? Todos tienen idea de lo que es una configuración electrónica. No te estoy preguntando si conoces qué es configuración electrónica, sino te estoy preguntando si tienes idea de lo que es configuración electrónica. Yo creo que sí, todos, ¿verdad? ¿Alguien no tiene idea de lo que es configuración electrónica? Todos. Ya, entonces, todos tienen idea de lo que es configuración electrónica. Entonces, bien. Voy por acá y voy a ponerles... no, ¿qué le voy a poner? No tengo es el tema configuración. Para que lo tengan en cuenta. Acá. Ya. Esta es la configuración electrónica, chicos. Esto es con lo que nosotros vamos a tener que trabajar. La configuración electrónica no viene a ser otra cosa que la distribución de los electrones en un átomo, ¿ya? Y si te das cuenta, ya a este nivel, lo que te va a evaluar la Olimpiada Peruana de Química es las herramientas que tú tienes y cómo eres capaz de usarlas, ¿ya? Profe, no entiendo eso. Ya, mira, lo que ocurre es que tú podrías hacer tu configuración electrónica de varias maneras, ¿ya? Una de las formas que tendrías que hacer para configuración electrónica es conocer el número atómico del elemento, ¿ya? Y con el número atómico del elemento, ubicar al elemento en la tabla periódica. Por ejemplo, si yo me ubico en un examen cualquiera, que fue el que vimos hace un rato en la Olimpiada, ya se me ocurre acá, yo lo que voy a tener en el examen es lo siguiente, voy a tener mi tabla periódica. Acá está la tabla periódica, la tengo por acá, ¿ya? Entonces lo que tendría que hacer es ubicar a cada uno de estos elementos químicos. Por ejemplo, apunta, tienes al hierro, al azufre, al aluminio y al galio. Fíjate que no te dan ningún dato. Entonces tú lo que haces es irte acá, ¿no? ¿Dónde está el hierro? Lo ubicas, el hierro está por acá. ¿Cuánto vale su número atómico? Su número atómico vale 26. Es más, lo que voy a hacer, voy a descargar esto de acá para poder verlo más bonito y que a ti se te haga mucho más fácil. Ya te voy a hacer la vida recontra fácil. Vean. Si abra, ábrete Sésamo. Por aquí se me entendiste. Ya, listo. Entonces, lo descargan y lo pueden ver en el visor de PDF, ¿no? Entonces, ustedes lo que hacen acá, te vas a tu tabla periódica, como te había comentado, se ponen acá, rotar la vista hacia la derecha para que no te dé tortícolis, y entonces verificas, ¿no? ¿Qué elementos tienes tú por analizar? Tienes al hierro, apunta a la parte, ¿ya? Tienes al hierro, al azufre, al aluminio y al galio, ¿no? Entonces, de acá tengo el hierro, que está de este lado, date cuenta, mira, tienes el hierro, el azufre, que está por acá, ¿no? El galio, que está por acá, y el otro que tenías, ¿cuál era? A ver, déjame recordar, el aluminio. Entonces, tenías al hierro, al aluminio, al galio y al azufre, ¿ya? Entonces, lo que tendrías que hacer tú, apuntar aparte, es cuánto vale el número atómico, ¿ya? Apúntalo, por favor, y yo te voy a preguntar. Yo te voy a preguntar a la hora que estemos resolviendo el ejercicio. El hierro tiene un número atómico 26, ¿ya? Hierro tiene un número atómico 26, acá también. ¿Lo ves? El aluminio tiene un número atómico 13, aquí está, ¿ya? El galio tiene número atómico 31, ¿sí? Y el azufre tiene número atómico 16. Profe, y el numerito que está abajo es lo que nosotros llamamos peso atómico o masa atómica, ¿ya?
Por ejemplo, para el carbono, tú sabes que su masa atómica vale 12, eso ya lo hemos estudiado, ¿ya? Pero tú tienes, por ejemplo, al aluminio, al galio, al hierro y al azufre. Números atómicos 13, 31, 26 y 16, ¿ya? ¿Los apuntaste? ¿Sí? ¿Los apuntaste? Like para saber si los apuntaste. Listo, muy bien. Entonces te voy a preguntar. Tenemos acá a cada uno de ellos. Mira, tendríamos, por ejemplo, lo voy a hacer de la forma un poquito más larga. Tengo al hierro de número atómico 26, ¿ya? Tengo al azufre. ¿Me dices el azufre cuánto era su número atómico? Ayúdame. 6. 16, muy bien, Jimena, perfecto. Luego me dices al aluminio, ¿cuánto era su número atómico? 13. 13, perfecto. Y luego me dices al galio, ¿cuál era su número atómico? 31. 31. Muy bien, 31. Listo. Entonces lo que yo voy a hacer es la configuración electrónica de esto. ¿Y cómo hago la configuración electrónica? Nosotros ya habíamos estudiado, ¿no? Lo podemos hacer de la forma larga o lo podemos hacer de la forma corta. Por ejemplo, para el hierro 26, ¿qué gas noble escojo para la forma corta? ¿Qué gas noble escoges para la forma corta? ¿Cuál es el número que más se acerca, en este caso, El 18. ¿el qué? 18. El argón 18, perfecto. Entonces yo tomo como referencia aquí al argón 18. Entonces para mí la referencia es el argón 18, ¿ya? Luego, para el caso del azufre 16, hagamos la configuración. Después del argón 18, ¿quién viene en la configuración? Vendría 4S2 y de ahí vendría 3D. Pero mucho cuidado, ¿no? 18 más 2, 20 y para alcanzar el 26, acá vendría un 6. ¿Ya? Con eso ya hice la configuración del hierro. Para el caso del azufre, fíjate, el azufre, ¿qué gas noble voy a escoger? ¿Qué gas noble escoges? No. El neón, perfecto. Entonces escogemos al gas noble neón, ¿ya? Neón de número atómico 10, ¿ya? Que es lo que está acá, neón de número atómico 10. Y después del neón, ¿quién continúa? Lo que dice ahí, ¿no? Continúa 3S2 y de ahí de 3S continúa 3P. Pero mucho cuidado, ¿no? 10 más 2, 12. Y para llegar al 16 yo necesito que acá sea un 4, ¿ya? Ahora, para el aluminio 3, ayúdame. Gas noble que escoges. El neón. El neón, muy bien, escogemos al neón, neón de número atómico 10, ahí está, neón 10, y de ahí continuaría ¿quién? Continuaría 3S2, y ahí tengo 12, 10 más 2, 12, y de ahí continuaría 3P. ¿3P cuánto, chicos? 1, ¿verdad? Para alcanzar el 13, 10 más 2, 12, más 1, el 13 que tengo acá. Y luego vayamos al galio, ¿ya? En el galio, ¿qué gas noble vas a escoger? El argón. Argón. Vas a escoger al gas noble argón, entonces sería por acá argón 18, y de ahí sigue ¿quién? Del argón 18 sigue 4S2. 18 más 2, 20. ¿Ya? Luego ¿quién sigue? Luego sigue 3 de 10. Y de 3 de 10, ¿quién continúa? 4P. 18 más 2, 20, más 10, 30, y para llegar a 31 sería el 1 de acá. ¿Ya? Entonces, esto sería la configuración electrónica del átomo neutro, pero a nosotros no nos piden la configuración del átomo neutro, sino la configuración del ion. Y eso ocurre aquí con carga más 3, aquí con carga menos 2, aquí con carga más 3 y aquí con carga más 1. ¿Ya? Entonces, primero nos dice, ¿cuál de los siguientes iones tiene configuración electrónica igual a la de un gas noble? Entonces, acá tú puedes hacer dos cosas. Uno, trabajarlo por descarte. ¿Ya? Uno, trabajarlo por descarte. Profe, descarte champa. No necesariamente porque, primero, que acá nadie te va a revisar si, cómo lo hiciste. ¿Ya? Y segundo, lo que tú tienes es ganar rapidez. Entonces, lo que tendrías que hacer es utilizar tu habilidad para poder resolver esto. Para que sea configuración de un gas noble, como mínimo,
tiene que tener el número de electrones de un gas noble, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, ¿cuáles son los números atómicos de los gases nobles? 2, 10, 18, 36, 54 y 86. Te pregunto, en primer lugar, este señor, carga más 3, ¿qué cosa es? ¿Catión o anión? Si tiene carga positiva. ¿Qué? Catión. Catión, ¿correcto? El catión tiene carga positiva, ¿ya? Y significa que ha perdido, en este caso, 3 electrones. Te pregunto, azufre con carga -2, ¿qué cosa es? ¿Catión o anión? Anión. Anión. ¿Y qué significa -2? ¿Que ha ganado o ha perdido 2 electrones? Ah, no. Sin miedo, chicos, si tienes que equivocar, equivócate acá, no en el examen. ¿Qué le pasó? ¿Ah? Ha ganado 2 electrones. ¿Ya? Lo correcto, Chulia, es ganado. Tiempo pasado. Porque no gana, sino ha ganado 2 electrones. ¿Ya? El aluminio con carga más 3. ¿Ya? ¿Ganó o perdió electrones? Perdió electrón. ¿Cuántos electrones ha perdido? ¿Cuántos? 3, ¿cierto? ¿Y el galio? ¿Qué le pasó? ¿Ganó o perdió electrones? Perdió. Perdido. ¿Cuántos electrones perdió? Un electrón, ¿cierto? Entonces, vamos de primera mano, ¿ya? Si yo quiero averiguar el número de electrones en cada caso, por ejemplo, acá el número de electrones, ¿a qué será igual? Será los 26 que tenía inicialmente menos los 3 que perdió. ¿Cuántos electrones tiene? 23, ¿cierto? 23. Listo. Luego acá, número de electrones. ¿Cuántos electrones hay acá, chicos? Sería los 16 que tenía originalmente, más los 2 que ganó, 18, ¿no? Pregunta, ¿cuántos electrones hay aquí? Es Sí, 10. claro, que sería los 13 que tenía originalmente, menos los 3 que perdió, entonces tiene 10. Y aquí el número de electrones, en el caso del galio, ¿cuál sería? Mientras yo voy escribiendo, tú ves diciéndome. Sería 30 electrones. 31 menos 1 igual a 30 electrones. Ya. ¿Por qué te digo esto? Porque te pregunto, ¿el hierro podría tener configuración de gas noble? No, profesor. En WAM no puede tener. ¿Por qué no? Porque si quiera tener configuración de gas noble, debería tener un número de electrones similar a un gas noble. Y yo no veo ningún gas noble que tenga 23 electrones. Por lo tanto, desde ya, profesor, esto no va. ¿Ya? 18. ¿Podría ser o no podría ser? Dime, ¿sí o no? Sí. Sí, claro. ¿Por qué? Porque tengo un gas noble que tiene 18 electrones. Entonces, este podría ser. El aluminio con 10 electrones, ¿podría ser o no podría ser? Sí, poder. Sí. Podría ser, ¿ya? Y el galio con 30 electrones, ¿podría ser? No. No, No. porque no hay ningún gas noble que tenga 30 electrones. Entonces es imposible que estos dos iones tengan configuración electrónica de un gas noble. No puede ser. Podría ser este señor y podría ser este señor allá, pero ¿y entonces cómo funcionaría en este caso? ¿Qué significado tiene la carga -2? Que ganó 2 electrones, ¿cierto? Por lo tanto, significa, voy a modificar únicamente aquello que debo modificar. Ojo, voy a modificar únicamente aquello que debo modificar. Sería, si gana 2 electrones, entonces ya no va a tener aquí 4, sino va a tener ¿cuántos electrones? 6. 10 más 2, 12 y más 6, los 18 electrones que están acá. ¿De acuerdo? ¿Y qué significado tendría esta carga más 3? Que perdió 3 electrones. Por lo tanto, si pierde 3 electrones, ya no hay nada acá, ni no hay nada acá. Por lo tanto, acá sería 0 y acá también sería 0. Profesor, ¿es necesario agregar esto? No, si tú quieres, lo borras y te quedas únicamente con el neón. Porque este señor tiene 10 electrones y esto también tiene 10 electrones. Entonces, con esto terminamos de confirmar, ¿ya? Que tanto el segundo caso como el tercero, o sea, él con él, tienen 10 electrones y el otro 18 y tiene configuración
de gas noble. Entonces, ¿qué marcarías como respuesta acá? La respuesta es La letra C. La letra C sería tu respuesta. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué hemos repasado acá? Hemos repasado estructura atómica, he repasado configuración electrónica. ¿Ya? Siguiente ejercicio. De los cationes mostrados en la página anterior, indique cuál de ellos es el de menor tamaño. Ya, ¿cuál de ellos es el de menor tamaño? Listo. Bueno, para poder saber cuál es el de menor tamaño, yo tendría que ser capaz de ubicarlos en la tabla periódica. Y para ubicarlos en la tabla periódica, voy a hacer algo similar a lo que vimos anteriormente. ¿Y dónde está esto? Les voy a pasar toda la información, ¿ya? Para que ustedes tengan esto y lo puedan repasar como debe ser. Entonces sería por acá también. Aluminio. ¿Dónde está el aluminio y dónde está el otro cemento? Ya. Bueno, igual veamos con esto. No, con esto. Les voy a pasar esta imagen para que ustedes tengan en cuenta algo. ¿Ya? Y así de esa manera repasamos. ¿Ah? Ahí está. A ver, veamos por acá. Me confirma si pueden dar. ¿Ya? Y yo creo que sí. Importante acá. Ya. Miren, chicos. ¿Qué es lo que ocurre? El significado de la carga positiva es que la especie ha ganado o ha perdido electrones. ¿Cuál es el significado de la carga positiva? Que una especie ha ganado o ha perdido electrones. Perdió electrones. Perfecto. Entonces, si su significado es que perdió electrones, significa que si el átomo pierde electrones, se hace más pequeño. Profesor, ¿pero por qué? Quiero que tengas en cuenta algo. Imaginémonos solamente el aluminio, ¿ya? Acuérdate que el aluminio tenía número atómico 13, tú lo apuntaste, ¿ya? Entonces, tenemos al aluminio con número atómico 13, ¿ya? Y este aluminio con número atómico 13, que es el que yo tengo acá, es una especie que tiene en su núcleo, en su núcleo 13 protones, ¿ya? Y en la zona externa tiene 13 electrones, ¿ya? Entonces, lo que va a ocurrir es que al perder electrones, tiene solamente 10 electrones y el núcleo, como tiene más protones, va a atraer con más fuerza a estos electrones. Por lo tanto, significa que el tamaño del átomo va a disminuir, se hace más pequeño. Profesor, ¿pero por qué? Porque como tienes más protones que electrones, los protones del núcleo jalan con más fuerza a los electrones de la nube electrónica. Por esa razón es que el átomo se hace más pequeño. Lo contrario ocurre cuando tú tienes una especie negativa. Por ejemplo, hace un rato tuviste al azufre que tenía número atómico 16, ¿cierto? Y con carga -2. ¿Qué significado tiene la carga 16? Que hay 16 protones en el núcleo, ¿ya? Entonces debería haber 16 electrones en la nube electrónica. Pero ¿qué significado tiene esta carga -2? ¿Que la especie ganó o perdió electrones, chicos? ¿Qué significado tiene la carga -2? Que ganó. aunque Electrones, ¿ya? Originalmente tenía 16 electrones, pero ha ganado 2 electrones adicionales. Entonces, estos 2 electrones, ¿dónde van a entrar? En la nube electrónica. Y en la nube electrónica, los electrones, todos los electrones tienen carga negativa. Te pregunto, ¿los electrones, todos con carga negativa, entre ellos, se atraen o se repelen?
Repelen. Se repelen. Profe, ¿por qué se repelen? La regla. Cargas iguales se repelen, cargas opuestas se atraen. O sea, positivo atrae a negativo o negativo atrae a positivo, como tú quieras, pero posi con posi se repelen. Nega con nega se repelen. Entonces, si yo tengo 16 protones en el núcleo, esos 16 protones atraen a los electrones de la nube electrónica. Pero acá nos dicen que ingresaron 2 electrones más en la nube electrónica. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esos 2 electrones que llegan se van a encontrar con otros electrones. ¿Y qué le van a decir los otros electrones? Bienvenidos, pasen. Tienen un espacio aquí entre nosotros en la nube electrónica. No, eso no va a pasar. Lo que va a ocurrir es que los otros electrones entre ellos se tienen envidia, ¿ya? Entonces se odian, se detestan, tienen carga negativa. Entonces vienen los otros 2 electrones y lo que va a hacer es incrementar la fuerza repulsiva. Al incrementarse la fuerza repulsiva, entonces la nube electrónica se expande. Entonces, una regla es que cuando los átomos tienen cargas opuestas, o perdón, cuando un átomo pierde electrones, la nube electrónica se contrae, porque hay más protones en el núcleo que electrones en la nube electrónica. Pero cuando un átomo gana electrones, los electrones que llegan a la nube electrónica provocan el efecto de expansión de la nube. ¿Por qué provocan el efecto de expansión de la nube? Porque aumentan las fuerzas repulsivas. Entonces, quiero que te fijes acá, por ejemplo, ¿ya? Voy a ponerles otra imagen mucho más interesante todavía porque nos va a ayudar un poco más a entender esto y luego ya les pongo lo que aparece acá, ¿ya? Esto lo voy a sacar de acá. Y voy a ponerles esta imagen para que tengan una mejor visión, ¿ya? Esto. Esto les va a ayudar un poco más a entender eso. ¿Ya? Fíjense acá. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, iones positivos a tu izquierda, iones negativos a tu derecha, ¿ya? En los iones positivos, mira, compara, vamos a poner al sodio, ¿ya? El sodio neutro frente al sodio con carga +1. El sodio neutro, ¿cuánto vale su radio o su tamaño? Vamos a poner su radio atómico, 186. Y si pierde un electrón, ¿cuánto vale su radio? 102. Se contrae, se hace más pequeño, ¿ya? Voy a escoger para que ustedes me den los datos y me los tengan que decir, ¿ya? Veamos. Liliana, ¿me puedes decir cuál es el radio del potasio neutro? Liliana, ¿estás por ahí? No, el radio del potasio neutro. El radio sería este, 227, ¿ya? Y el potasio con carga +1, 138. O sea, significa que si él está neutro, su tamaño o su radio vale 227. Pero si pierde un electrón, ahora su radio vale 138. O sea, era más grande, pero ahora es más pequeño porque perdió un electrón. ¿Y por qué es más pequeño? Porque los protones siguen en el núcleo, pero perdió un electrón. Entonces, como hay más protones que electrones, aumenta la fuerza de atracción del núcleo hacia la nube electrónica y por lo tanto el átomo se contrae. ¿Ya? Escojo a otro. Daniel, dime, por ejemplo, el tamaño del calcio neutro y del calcio con carga +2. Daniel. Calcio neutro frente a calcio con carga +2. Fernando, Um, el, el calcio positivo sería 197, mientras que si pierde 2 electrones sería 100. bien, claro, ¿te das cuenta? Entonces, el calcio lo tenemos acá, fíjate.
¿ya? El calcio como neutro tiene un radio de 197, ¿ya? Pero cuando pierde dos electrones, su radio ahora vale 100. O sea, al inicio era 197, cuando estaba neutro, pero pierde dos electrones. Entonces el radio se reduce y casi a la mitad, ¿eh? Porque mira, 197 es casi 200 y 100 es la mitad de 200. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando pierde un electrón, el tamaño se reduce, pero cuando pierde dos electrones, el tamaño se reduce mucho más. ¿Por qué razón? Porque tengo un exceso de dos protones en el núcleo contra los electrones que quedan en la nube electrónica. Entonces, cuanto más electrones pierda una especie, más pequeño tiende a ser el átomo. ¿Por qué? Porque hay mayor fuerza de atracción del núcleo hacia la nube electrónica. Por esa razón, la relación del tamaño del calcio neutro frente a carga más 2 es de 197 a 100. Eso es cuando la carga es positiva, ¿ya? Y ahora, cuando la carga es negativa, ¿ya? Charito, ayúdame. Para el caso del azufre, ¿ya? Para el caso del azufre. El azufre, ya, no, el azufre no, olvídate, reseteamos, ¿ya? El azufre no. Para el caso del cloro, el cloro neutro frente al cloro con carga -1. El cloro neutro frente al cloro -1. El cloro -1 sería 100 y el neutro, ah, no encuentro el cloro neutro. ¿No encuentras el cloro neutro? No, Ya. Lo de la izquierda es lo neutro y lo de la derecha es lo cargado. ¿En dónde lo estás buscando? ¿En internet? Acá en la pantalla. sí, en la pantalla lo estoy buscando el profesor. Acá está, mire, ve, este es el cloro. Ajá, Y neutro, o sea, izquierda, ah, ya, ¿tu radio cuánto vale? 100. 100. Y cargado, Mm, mm, 181. ¿Ya? ¿Está ya, bien? ya, Ya, sí, te ya. doy otra oportunidad para que salga tu video espectacular en redes sociales. ¿Ya? Charito nos va a comentar en estos momentos cuál es el tamaño del bromo neutro frente al bromo con carga -1. Charito, lúcete. El neutro es 114, el cargado es 196. Excelente, muy bien. Claro, neutro 114 y con carga -1, que te dice acá, es 196. ¿Qué pasó con el tamaño, muchachos? ¿Qué pasó con el tamaño del bromo? ¿Aumentó o disminuyó? A la mala, quiero que explote ese chat si no tienes audio. Ese chat debe decir, aumentó, o disminuyó. ¿Qué pasó? Aumentó, ¿no? Porque pasó de 114 a 198. ¿Y por qué pasó de 114 a 198? Porque el núcleo tiene una cierta cantidad de protones. La nube electrónica tiene la misma cantidad de electrones. Pero ¿qué significado tiene esta carga -1? Que llegó un electrón. Y al llegar ese electrón e instalarse en la nube electrónica, ¿qué pasó con la nube? Se expande. ¿Por qué? Porque los electrones entre sí se atraen o se repelen, chicos. ¿Qué pasa con los electrones entre sí? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen, se odian los electrones. Así como los protones entre sí se odian y los electrones entre sí se odian y tiende a expandirse, ¿ya? Igual ocurre aquí en la nube electrónica. En la nube electrónica los electrones llegan a la nube electrónica y al haber mayor proporción o mayor densidad electrónica, la nube electrónica se expande, ¿ya? Pero ahora, vayamos al otro caso, ¿ya? Quiero que observes qué es lo que pasa en el caso del azufre. El azufre con carga -2. A ver, escogemos a quién. A Jimena. Jimena, dime el tamaño del azufre neutro frente al azufre con carga -2. Jimena.
Ya, Andrea, el azufre frente al azufre con carga -2. El azufre neutro tiene menor tamaño. ¿Cuánto vale su tamaño? 103. Ajá, ¿y el con carga -2? 164, 84, no veo. 184. Ya, perfecto, listo. Entonces, nos damos cuenta de algo, igual que en el caso de los cationes, ¿ya? En un catión, o sea, en una especie positiva, cuando la especie pierde un electrón, se hace pequeño, un poco más pequeño. Pero cuando pierde 2 electrones, se hace mucho más pequeño. Y cuando pierde 3 electrones, se hace mucho más pequeño todavía. ¿Por qué razón? Porque la cantidad de protones no cambia. Pero como hay menos electrones, estos protones atraen con más fuerza a la nube electrónica y por lo tanto el tamaño se reduce. Eso es cuando la especie pierde electrones, ¿ya? Y cuando la especie gana electrones ocurre lo contrario. Si yo tengo 16 protones, tengo 16 electrones. Pero a un electrón se le ocurrió ingresar a la nube electrónica. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El tamaño aumenta. ¿Por qué? Porque hay un electrón más, incrementa las fuerzas repulsivas. Y si ingresa otro electrón a la nube electrónica, ¿qué va a ocurrir? Se expande mucho más. ¿Por qué razón? Porque al haber 2 electrones más, se incrementa más la fuerza repulsiva y por lo tanto el tamaño aumenta. O sea, profe, se puede llenar de un montón de electrones y todo, pero no. Espérate, paparín, espérate. Ahí hay 2 puntos importantes, ¿ya? Y como ustedes, chicos, son científicos porque ya están en el tema de la Olimpiada Peruana de Química, hay 2 cosas que los alumnos mortales normalmente no toman en cuenta, ¿ya? Pero ustedes sí lo van a tener en cuenta. El criterio energético. Yo no puedo ganar la cantidad de electrones que a mí me dé la gana, ni perder la cantidad de electrones que a mí me dé la gana. ¿Por qué? Porque cada vez que se pierde un electrón, se hace más difícil expulsarlo de la nube electrónica. Si, por ejemplo, yo te quiero quitar, o alguien me quiere quitar mis lentes, yo no se lo voy a permitir, porque sin mis lentes yo no veo. Entonces ya, digamos que lo haga con ofrecer resistencia. Ahora alguien me quiere quitar mis zapatillas, mis zapatos, me quiere quitar mis zapatos. ¿Será más fácil o más difícil? Ponte tú en mi caso, tienes lentes y tienes zapatillas. Alguien te quiere quitar tus lentes, ofrece resistencia, ¿cierto? Te quiere quitar tus zapatos, tus zapatillas, tus tenis, tus tacos, tus zapatos favoritos. ¿Va a ser más fácil o más difícil? Muy difícil. Más difícil. Cuanto más te quieran retirar a ti algo que tienes encima, se te va a hacer más complicado. A nivel energético, a nivel de átomo, ¿ya? Si yo le quiero quitar a un electrón, a un átomo, no es gratis, ¿eh? No es gratis. Tiene que haber un criterio energético. Tiene que haber energía de por medio que haga posible de que ese electrón salga del átomo, ¿ya? Quitar un electrón va a consumir energía. Quitar 2 electrones va a consumir más energía. Quitar 3 electrones va a consumir mucha más energía todavía. Por esa razón es que cada vez se va haciendo más complicado que un átomo pierda electrones. ¿Por qué razón? Porque cada vez hay un criterio energético. Por esa razón también es que tú vas a encontrar que los iones normalmente tienen carga +1 o +2 y difícilmente +3. Vas a encontrar muy pocos iones que tienen carga +3. ¿Por qué? Porque es en extremo complicado ir retirando cada vez más electrones de un átomo. Eso es para retirar electrones, ¿ya? Y lo contrario, si yo quiero ganar electrones, imagínate, ya tú tienes que alucinar bastante, ¿ya? Si tú quieres ganar electrones, ¿qué significa? Significa que el átomo va a tener que recibir en su nube electrónica electrones. Y estos electrones van a decirte, ya chévere, entra nada más a mi nube electrónica. No, cada vez el criterio repulsivo va a ser mayor. Y eso impide de que tú puedas agregar una cantidad infinita de electrones. El otro punto por demás importante es que un átomo no tiene límites. Entonces no es correcto hablar de radio atómico. En los libros
muchas veces se comete el error de poner el radio atómico. No es correcto hablar del radio atómico. Es correcto hablar del tamaño de los átomos. Y es un tamaño relativo, porque el átomo no tiene límite. Si yo te digo el radio de un átomo, es porque le estoy poniendo el límite. Si eso te lo pregunta algún profesor, porque a veces te acercan y te preguntan, ¿no? Oye, ¿y tú qué piensas del radio atómico? Perdón, el radio atómico no existe. En Unidemia yo aprendí que eso no es correcto. Es correcto hablar del volumen atómico, pero no de... Entonces vamos a ver hoy día un avance que va desde materia hasta tabla periódica, ¿ya? Que es el primer gran bloque que se toma en química y que es necesario que ustedes lo manejen, ¿ya? Acá me dicen, ¿cuál de los siguientes iones tiene una configuración electrónica que es igual a la de un gas noble? ¿Ya? Entonces, yo lo que voy a hacer por acá es considerar la configuración electrónica que nosotros ya hemos trabajado, que hemos practicado en algún momento, ¿ya? Todos tienen idea de lo que es una configuración electrónica. No te estoy preguntando si conoces qué es configuración electrónica, sino te estoy preguntando si tienes idea de lo que es configuración electrónica. Yo creo que sí todos, ¿verdad? ¿Alguien no tiene idea de lo que es configuración electrónica? Todos. Entonces, todos tienen idea de lo que es configuración electrónica. Entonces, bien. Voy por acá y voy a ponerles... ¿qué le voy a poner? No tengo bien. Es el tema configuración. Para que lo tengan en cuenta. Acá. Ya. Esta es la configuración electrónica, chicos. Esto es con lo que nosotros vamos a tener que trabajar. La configuración electrónica no viene a ser otra cosa que la distribución de los electrones en un átomo, ¿ya? Y si te das cuenta, ya a este nivel, lo que te va a evaluar la Olimpiada Peruana de Química es las herramientas que tú tienes y cómo eres capaz de usarlas, ¿ya? Profe, no entiendo eso. Ya, mira, lo que ocurre es que tú podrías hacer tu configuración electrónica de varias maneras, ¿ya? Una de las formas que tendrías que hacer para configuración electrónica es conocer el número atómico del elemento, ¿ya? Y con el número atómico del elemento, ubicar al elemento en la tabla periódica. Por ejemplo, si yo me ubico en un examen cualquiera, que fue el que vimos hace un rato en la Olimpiada, ya se me ocurre acá, yo lo que voy a tener en el examen es lo siguiente, voy a tener mi tabla periódica. Acá está la tabla periódica, la tengo por acá, ¿ya? Entonces lo que tendría que hacer es ubicar a cada uno de estos elementos químicos. Por ejemplo, apunta, tienes al hierro, al azufre, al aluminio y al galio. Fíjate que no te dan ningún dato. Entonces tú lo que haces es irte acá, ¿no? ¿Dónde está el hierro? Lo ubicas, el hierro está por acá. ¿Cuánto vale su número atómico? Su número atómico vale 26. Es más, lo que voy a hacer, voy a descargar esto de acá para poder verlo más bonito y que a ti se te haga mucho más fácil. Ya te voy a hacer la vida recontra fácil. Vean. Si abra, ábrete Sésamo. Por aquí se me entendiste. Ya, listo. Entonces, lo descargan y lo pueden ver en el visor de PDF, ¿no? Entonces, ustedes lo que hacen acá, te vas a tu tabla periódica, como te había comentado, se ponen acá, rotar la vista hacia la derecha para que no te dé tortícolis, y entonces verificas, ¿no? ¿Qué elementos tienes tú por analizar? Tienes al hierro, apunta la parte, ¿ya? Tienes al hierro, al azufre, al aluminio y al galio, ¿no? Entonces, de acá tengo el hierro, que está de este lado, date cuenta, mira, tienes el hierro, el azufre, que está por acá, ¿no? El galio, que está por acá, y el otro que tenías, ¿cuál era? A ver, déjame recordar, el aluminio. Entonces, tenías al hierro, al aluminio, al galio y al azufre, ¿ya? Entonces, lo que tendrías que hacer tú, apuntar aparte, es cuánto vale el número atómico, ¿ya? Apúntalo, por favor, y yo te voy a preguntar,
Yo te voy a preguntar a la hora que estemos resolviendo el ejercicio. El hierro tiene un número atómico 26, ¿ya? Hierro tiene un número atómico 26, acá también. ¿Lo ves? El aluminio tiene un número atómico 13, aquí está, ¿ya? El galio tiene número atómico 31, ¿sí? Y el azufre tiene número atómico 16. Profe, y el numerito que está abajo es lo que nosotros llamamos peso atómico o masa atómica, ¿ya? Por ejemplo, para el carbono, tú sabes que su masa atómica vale 12, eso ya lo hemos estudiado, ¿ya? Pero tú tienes, por ejemplo, al aluminio, al galio, al hierro y al azufre. Números atómicos 13, 31, 26 y 16, ¿ya? ¿Los apuntaste? ¿Sí? ¿Los apuntaste? Like para saber si los apuntaste. Listo, muy bien. Entonces te voy a preguntar. Tenemos acá a cada uno de ellos. Mira, tendríamos, por ejemplo, lo voy a hacer de la forma un poquito más larga. Tengo al hierro de número atómico 26, ¿ya? Tengo al azufre. ¿Me dices el azufre cuánto era su número atómico? Ayúdame. 6. 16, muy bien, Jimena, perfecto. Luego me dices al aluminio, ¿cuánto era su número atómico? 13. 13, perfecto. Y luego me dices al galio, ¿cuál era su número atómico? 31. 31. Muy bien, 31. Listo. Entonces lo que yo voy a hacer es la configuración electrónica de esto. ¿Y cómo hago la configuración electrónica? Nosotros ya habíamos estudiado, ¿no? Lo podemos hacer de la forma larga o lo podemos hacer de la forma corta. Por ejemplo, para el hierro 26, ¿qué gas noble escojo para la forma corta? ¿Qué gas noble escoges para la forma corta? ¿Cuál es el número que más se acerca, en este caso, El 18. ¿el qué? 18. El argón 18, perfecto. Entonces yo tomo como referencia aquí al argón 18. Entonces para mí la referencia es el argón 18, ¿ya? Luego, para el caso del azufre 16, hagamos la configuración. Después del argón 18, ¿quién viene en la configuración? Vendría 4S2 y de ahí vendría 3D. Pero mucho cuidado, ¿no? 18 más 2, 20 y para alcanzar el 26, acá vendría un 6. ¿Ya? Con eso ya hice la configuración del hierro. Para el caso del azufre, fíjate, el azufre, ¿qué gas noble voy a escoger? ¿Qué gas noble escoges? No. El neón, perfecto. Entonces escogemos al gas noble neón, ¿ya? Neón de número atómico 10, ¿ya? Que es lo que está acá, neón de número atómico 10. Y después del neón, ¿quién continúa? Lo que dice ahí, ¿no? Continúa 3S2 y de ahí de 3S continúa 3P. Pero mucho cuidado, ¿no? 10 más 2, 12. Y para llegar al 16 yo necesito que acá sea un 4, ¿ya? Ahora, para el aluminio 3, ayúdame. Gas noble que escoges, El neón. el neón, muy bien, escogemos al neón, neón de número atómico 10, ahí está, neón 10, y de ahí continuaría ¿quién? Continuaría 3S2, y ahí tengo 12, 10 más 2, 12, y de ahí continuaría 3P. ¿3P cuánto, chicos? 1, ¿verdad? Para alcanzar el 13, 10 más 2, 12, más 1, el 13 que tengo acá. Y luego vayamos al galio, ¿ya? En el galio, ¿qué gas noble vas a escoger? El argón. Argón. Vas a escoger al gas noble argón, entonces sería por acá argón 18, y de ahí sigue ¿quién? Del argón 18 sigue 4S2. 18 más 2, 20. ¿Ya? Luego ¿quién sigue? Luego sigue 3 de 10. Y de 3 de 10, ¿quién continúa? 4P. 18 más 2, 20, más 10, 30, y para llegar a 31 sería el 1 de acá. ¿Ya? Entonces, esto sería la configuración electrónica del átomo neutro, pero a nosotros no nos piden la configuración del átomo neutro, sino la configuración del ion. Y eso ocurre aquí con carga más 3, aquí con carga menos 2, aquí con carga más 3 y aquí con carga más 1. ¿Ya? Entonces, primero nos dice, ¿cuál de los siguientes iones tiene configuración electrónica igual a la de un gas noble? Entonces,
Acá tú puedes hacer dos cosas. Uno, trabajarlo por descarte. ¿Ya? Uno, trabajarlo por descarte. Profe, descarte champa. No necesariamente porque primero que acá nadie te va a revisar si, cómo lo hiciste, ¿ya? Y segundo, lo que tú tienes es ganar rapidez. Entonces, lo que tendrías que hacer es utilizar tu habilidad para poder resolver esto. Para que sea configuración de un gas noble, como mínimo, tiene que tener el número de electrones de un gas noble, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, ¿cuáles son los números atómicos de los gases nobles? 2, 10, 18, 36, 54 y 86. Te pregunto, en primer lugar, este señor, carga más 3, ¿qué cosa es? ¿Catión o anión? Si tiene carga positiva. ¿Qué? Catión. Catión, ¿correcto? El catión tiene carga positiva, ¿ya? Y significa que ha perdido, en este caso, 3 electrones. Te pregunto, azufre con carga menos 2, ¿qué cosa es? ¿Catión o anión? Anión. Anión. ¿Y qué significa menos 2? ¿Que ha ganado o ha perdido 2 electrones? Ah, no. Sin miedo, chicos, si tienes que equivocar, equivócate acá, no en el examen. ¿Qué le pasó? Ha ganado 2 electrones. ¿Ya? Lo correcto, Chulia, es ganado. Tiempo pasado. Porque no gana, sino ha ganado 2 electrones. ¿Ya? El aluminio con carga más 3. ¿Ya? ¿Ganó o perdió electrones? Perdió electrón. ¿Cuántos electrones ha perdido? ¿Cuántos? 3, ¿cierto? ¿Y el galio? ¿Qué le pasó? ¿Ganó o perdió electrones? Perdió. Perdido. ¿Cuántos electrones perdió? Un electrón, ¿cierto? Entonces, vamos de primera mano, ¿ya? Si yo quiero averiguar el número de electrones en cada caso, por ejemplo, acá el número de electrones, ¿a qué será igual? Será los 26 que tenía inicialmente menos los 3 que perdió. ¿Cuántos electrones tiene? 23, ¿cierto? 23. Listo. Luego acá, número de electrones. ¿Cuántos electrones hay acá, chicos? Sería los 16 que tenía originalmente, más los 2 que ganó, 18, ¿no? Pregunta, ¿cuántos electrones hay aquí? Es Sí, 10. claro, que sería los 13 que tenía originalmente, menos los 3 que perdió, entonces tiene 10. Y aquí el número de electrones, en el caso del galio, ¿cuál sería? Mientras yo voy escribiendo, tú ves diciéndome. Sería 30 electrones. 31 menos 1 igual a 30 electrones. Ya. ¿Por qué te digo esto? Porque te pregunto, ¿el hierro podría tener configuración de gas noble? No, profesor. En WAN no puede tener. ¿Por qué no? Porque si quiera tener configuración de gas noble, debería tener un número de electrones similar a un gas noble. Y yo no veo ningún gas noble que tenga 23 electrones. Por lo tanto, desde ya, profesor, esto no va. ¿Ya? 18. ¿Podría ser o no podría ser? Dime, ¿sí o no? Sí. Sí, claro. ¿Por qué? Porque tengo un gas noble que tiene 18 electrones. Entonces, este podría ser. El aluminio con 10 electrones, ¿podría ser o no podría ser? Sí, poder. Sí. Podría ser, ¿ya? Y el galio con 30 electrones, ¿podría ser? No. No, No. porque no hay ningún gas noble que tenga 30 electrones. Entonces es imposible que estos dos iones tengan configuración electrónica de un gas noble. No puede ser. Podría ser este señor y podría ser este señor allá, pero ¿y entonces cómo funcionaría en este caso? ¿Qué significado tiene la carga menos 2? Que ganó 2 electrones, ¿cierto? Por lo tanto, significa, voy a modificar únicamente aquello que debo modificar. Ojo, voy a modificar únicamente aquello que debo modificar. Sería, si gana 2 electrones, entonces ya no va a tener aquí 4, sino va a tener ¿cuántos electrones? 6. 10 más 2, 12 y más 6, los 18 electrones que están acá. ¿De acuerdo? ¿Y qué significado tendría esta carga más 3? Que perdió 3 electrones. Por lo tanto, si pierde 3 electrones, ya no hay nada acá y no hay nada acá. Por lo tanto, acá sería
0 y acá también sería C. Profesor, ¿es necesario agregar esto? No, si tú quieres, lo borras y te quedas únicamente con el neón, porque este señor tiene 10 electrones y esto también tiene 10 electrones. Entonces, con esto terminamos de confirmar, ¿ya? Que tanto el segundo caso como el tercero, o sea, él con él, tienen 18, uno 10 electrones y el otro 18 y tiene configuración de gas noble. Entonces, ¿qué marcarías como respuesta acá? La respuesta es La letra C. La letra C sería tu respuesta. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué hemos repasado acá? Hemos repasado estructura atómica, he repasado configuración electrónica. ¿Ya? Siguiente ejercicio. De los cationes mostrados en la página anterior, indique cuál de ellos es el de menor tamaño. Ya, ¿cuál de ellos es el de menor tamaño? Listo. Bueno, para poder saber cuál es el de menor tamaño, yo tendría que ser capaz de ubicarlos en la tabla periódica. Y para ubicarlos en la tabla periódica, voy a hacer algo similar a lo que vimos anteriormente. ¿Dónde está esto? Les voy a pasar toda la información, ¿ya? Para que ustedes tengan esto y lo puedan repasar como debe ser. Entonces sería por acá también. Aluminio. ¿Dónde está el aluminio y dónde está el otro cemento? Ya. Bueno, igual veamos con esto. No, con esto. Les voy a pasar esta imagen para que ustedes tengan en cuenta algo. ¿Ya? Y así de esa manera repasamos esto. ¿Ah? Ahí está. A ver, veamos por acá. Me confirma si pueden dar. ¿Ya? Y yo creo que sí. Importante acá. Ya. Miren, chicos. ¿Qué es lo que ocurre? El significado de la carga positiva es que la especie ha ganado o ha perdido electrones. ¿Cuál es el significado de la carga positiva? Que una especie ha ganado o ha perdido electrones. Perdió electrones. Perfecto. Entonces, si su significado es que perdió electrones, significa que si el átomo pierde electrones, se hace más pequeño. Profesor, ¿pero por qué? Quiero que tengas en cuenta algo. Imaginémonos solamente el aluminio, ¿ya? Acuérdate que el aluminio tenía número atómico 13, tú lo apuntaste, ¿ya? Entonces, tenemos al aluminio con número atómico 13, ¿ya? Y este aluminio con número atómico 13, que es el que yo tengo acá, es una especie que tiene en su núcleo, en su núcleo 13 protones, ¿ya? Y en la zona externa tiene 13 electrones, ¿ya? Entonces, lo que va a ocurrir es que al perder electrones, tiene solamente 10 electrones y el núcleo, como tiene más protones, va a atraer con más fuerza a estos electrones. Por lo tanto, significa que el tamaño del átomo va a disminuir, se hace más pequeño. Profesor, ¿pero por qué? Porque como tienes más protones que electrones, los protones del núcleo jalan con más fuerza a los electrones de la nube electrónica. Por esa razón es que el átomo se hace más pequeño. Lo contrario ocurre cuando tú tienes una especie negativa. Por ejemplo, hace un rato tuviste al azufre que tenía número atómico 16, ¿cierto? Y con carga -2. ¿Qué significado tiene la carga 16? Que hay 16 protones en el núcleo, ¿ya? Entonces debería haber 16 electrones en la nube electrónica. Pero ¿qué significado tiene esta carga -2? ¿Que la especie ganó o perdió electrones, chicos? ¿Qué significado tiene la carga -2?
que ganó. Aunque Electrones, ¿ya? Originalmente tenía 16 electrones, pero ha ganado 2 electrones adicionales. Entonces, estos 2 electrones, ¿dónde van a entrar? En la nube electrónica. Y en la nube electrónica, los electrones, todos los electrones tienen carga negativa. Te pregunto, ¿los electrones, todos con carga negativa, entre ellos, se atraen o se repelen? Repelen. Se repelen. Profe, ¿por qué se repelen? La regla. Cargas iguales se repelen, cargas opuestas se atraen. O sea, positivo atrae a negativo o negativo atrae a positivo, como tú quieras, pero posi con posi se repelen. Nega con nega se repelen. Entonces, si yo tengo 16 protones en el núcleo, esos 16 protones atraen a los electrones de la nube electrónica. Pero acá nos dicen que ingresaron 2 electrones más en la nube electrónica. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esos 2 electrones que llegan se van a encontrar con otros electrones. ¿Y qué le van a decir los otros electrones? Bienvenidos, pasen. Tienen un espacio aquí entre nosotros en la nube electrónica. No, eso no va a pasar. Lo que va a ocurrir es que los otros electrones entre ellos se tienen envidia, ¿ya? Entonces se odian, se detestan, tienen carga negativa. Entonces vienen los otros 2 electrones y lo que va a hacer es incrementar la fuerza repulsiva. Al incrementarse la fuerza repulsiva, entonces la nube electrónica se expande. Entonces, una regla es que cuando los átomos tienen cargas opuestas, o perdón, cuando un átomo pierde electrones, la nube electrónica se contrae, porque hay más protones en el núcleo que electrones en la nube electrónica. Pero cuando un átomo gana electrones, los electrones que llegan a la nube electrónica provocan el efecto de expansión de la nube. ¿Por qué provocan el efecto de expansión de la nube? Porque aumentan las fuerzas repulsivas. Entonces, quiero que te fijes acá, por ejemplo, ¿ya? Voy a ponerles otra imagen mucho más interesante todavía porque nos va a ayudar un poco más a entender esto y luego ya les pongo lo que aparece acá, ¿ya? Esto lo voy a sacar de acá. Y voy a ponerles esta imagen para que tengan una mejor visión, ¿ya? Esto. Esto les va a ayudar un poco más a entender eso. ¿Ya? Fíjense acá. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, iones positivos a tu izquierda, iones negativos a tu derecha, ¿ya? En los iones positivos, mira, compara, vamos a poner al sodio, ¿ya? El sodio neutro frente al sodio con carga más 1. El sodio neutro, ¿cuánto vale su radio o su tamaño? Vamos a poner su radio atómico, 186. Y si pierde un electrón, ¿cuánto vale su radio? 102. Se contrae, se hace más pequeño, ¿ya? Voy a escoger para que ustedes me den los datos y me los tengan que decir, ¿ya? Veamos. Liliana, ¿me puedes decir cuál es el radio del potasio neutro? Liliana, ¿estás por ahí? No, no, el radio del potasio neutro. El radio sería este, 227, ¿ya? Y el potasio con carga más 1, 138. O sea, significa que si él está neutro, su tamaño o su radio vale 227. Pero si pierde un electrón, ahora su radio vale 138. O sea, era más grande, pero ahora es más pequeño porque perdió un electrón. ¿Y por qué más pequeño? Porque los protones siguen en el núcleo, pero perdió un electrón. Entonces, como hay más protones que electrones, aumenta la fuerza de atracción del núcleo hacia la nube electrónica y por lo tanto el átomo se contrae. ¿Ya? Escojo a otro. Daniel, dime, por ejemplo, el tamaño del calcio neutro y del calcio con carga más 2. Daniel.
Calcio neutro frente a calcio con carga más 2. Fernando, Um, el, el calcio positivo sería 197, mientras que si pierde dos electrones sería 100. bien, claro, ¿te das cuenta? Entonces, el calcio lo tenemos acá, fíjate, ¿ya? El calcio como neutro tiene un radio de 197, ¿ya? Pero cuando pierde dos electrones, su radio ahora vale 100. O sea, al inicio era 197, cuando estaba neutro, pero pierde dos electrones. Entonces el radio se reduce y casi a la mitad, ¿ah? Porque mira, 197 es casi 200 y 100 es la mitad de 200. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando pierde un electrón, el tamaño se reduce, pero cuando pierde dos electrones, el tamaño se reduce mucho más. ¿Por qué razón? Porque tengo un exceso de dos protones en el núcleo contra los electrones que quedan en la nube electrónica. Entonces, cuanto más electrones pierda una especie, más pequeño tiende a ser el átomo. ¿Por qué? Porque hay mayor fuerza de atracción del núcleo hacia la nube electrónica. Por esa razón, la relación del tamaño del calcio neutro frente a carga más 2 es de 197 a 100. Eso es cuando la carga es positiva, ¿ya? Y ahora, cuando la carga es negativa, ¿ya? Charito, ayúdame. Para el caso del azufre, ¿ya? Para el caso del azufre. El azufre, ya, no, el azufre no, olvídate, reseteamos, ¿ya? El azufre no. Para el caso del cloro, el cloro neutro frente al cloro con carga -1. El cloro neutro frente al cloro -1. El cloro -1 sería 100 y el neutro, no, ah, no encuentro el cloro neutro. ¿No encuentras el cloro neutro? No, Ya. Lo de la izquierda es lo neutro y lo de la derecha es lo cargado. ¿En dónde lo estás buscando? ¿En internet? Acá en la pantalla. sí, en la pantalla te estoy buscando el profesor. Acá está, mire, ve, este es el cloro. Ajá, Y neutro, o sea, izquierda, ah, ya, ¿tu radio cuánto vale? 100. 100. Y cargado, Mm, mm, 181. ¿Ya? ¿Está ya, bien? ya, Ya, sí, te ya. doy otra oportunidad para que salga tu video espectacular en redes sociales. ¿Ya? Charito nos va a comentar en estos momentos cuál es el tamaño del bromo neutro frente al bromo con carga -1. Charito, lúcete. El neutro es 114, el cargado es 196. Excelente, muy bien, claro. Neutro 114 y con carga -1, que te dice acá, es 196. ¿Qué pasó con el tamaño, muchachos? ¿Qué pasó con el tamaño del bromo? ¿Aumentó o disminuyó? A la mala, quiero que explote ese chat si no tienes audio. Ese chat debe decir, aumentó, o disminuyó. ¿Qué pasó? Aumentó, ¿no? Porque pasó de 114 a 198. ¿Y por qué pasó de 114 a 198? Porque el núcleo tiene una cierta cantidad de protones. La nube electrónica tiene la misma cantidad de electrones. ¿Pero qué significado tiene esta carga -1? Que llegó un electrón. Y al llegar ese electrón e instalarse en la nube electrónica, ¿qué pasó con la nube? Se expande. ¿Por qué? Porque los electrones entre sí se atraen o se repelen, chicos. ¿Qué pasa con los electrones entre sí? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen, se odian los electrones. Así como los protones entre sí se odian y los electrones entre sí se odian y tiende a expandirse, ¿ya? Igual ocurre aquí en la nube electrónica. En la nube electrónica los electrones llegan a la nube electrónica y al haber mayor proporción o mayor densidad electrónica, la nube electrónica se expande, ¿ya? Pero ahora,
vayamos al otro caso, ¿ya? Quiero que observes qué es lo que pasa en el caso del azufre. El azufre con carga -2. A ver, escogemos a quién. A Jimena. Jimena, dime el tamaño del azufre neutro frente al azufre con carga -2. Jimena. Ya. Andrea, el azufre frente al azufre con carga -2. El azufre neutro tiene menor tamaño. ¿Cuánto vale su tamaño? 103. Ajá. ¿Y el con carga -2? 164, 84, no veo. 184. Ya, perfecto, listo. Entonces, nos damos cuenta de algo. Igual que en el caso de los cationes, ¿ya? En un catión, o sea, en una especie positiva, cuando la especie pierde un electrón, se hace pequeño, un poco más pequeño. Pero cuando pierde 2 electrones, se hace mucho más pequeño. Y cuando pierde 3 electrones, se hace mucho más pequeño todavía. ¿Por qué razón? Porque la cantidad de protones no cambia. Pero como hay menos electrones, estos protones atraen con más fuerza a la nube electrónica y por lo tanto el tamaño se reduce. Eso es cuando la especie pierde electrones, ¿ya? Y cuando la especie gana electrones ocurre lo contrario. Si yo tengo 16 protones, tengo 16 electrones. Pero a un electrón se le ocurrió ingresar a la nube electrónica. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El tamaño aumenta. ¿Por qué? Porque hay un electrón más, incrementa las fuerzas repulsivas. Y si ingresa otro electrón a la nube electrónica, ¿qué va a ocurrir? Se expande mucho más. ¿Por qué razón? Porque al haber 2 electrones más, se incrementa más la fuerza repulsiva y por lo tanto el tamaño aumenta. O sea, profe, se puede llenar de un montón de electrones y todo para... No, 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 no. Espérate, paparín. Espérate. Ahí hay 2 puntos importantes, ¿ya? Y como ustedes, chicos, son científicos porque ya están en el tema de la Olimpiada Peruana de Química, hay 2 cosas que los alumnos mortales normalmente no toman en cuenta, ¿ya? Pero ustedes sí lo van a tener en cuenta. El criterio energético. Yo no puedo ganar la cantidad de electrones que a mí me dé la gana, ni perder la cantidad de electrones que a mí me dé la gana. ¿Por qué? Porque cada vez que se pierde un electrón, se hace más difícil expulsarlo de la nube electrónica. Si, por ejemplo, yo te quiero quitar, o alguien me quiere quitar mis lentes, yo no se lo voy a permitir, porque sin mis lentes yo no veo. Entonces ya, digamos que lo haga con ofrecer resistencia. Ahora alguien me quiere quitar mis zapatillas, mis zapatos, me quiere quitar mis zapatos. ¿Será más fácil o más difícil? Ponte tú en mi caso. Tienes lentes y tienes zapatillas. Alguien te quiere quitar tus lentes. Ofrece resistencia, ¿cierto? Te quiere quitar tus zapatos, tus zapatillas, tus tenis, tus tacos, tus zapatos favoritos. ¿Va a ser más fácil o más difícil? Muy difícil. Más difícil. Cuanto más te quieran retirar a ti algo que tienes encima, se te va a hacer más complicado. A nivel energético, a nivel de átomo, ¿ya? Si yo le quiero quitar a un electrón, a un átomo, no es gratis, ¿eh? No es gratis. Tiene que haber un criterio energético. Tiene que haber energía de por medio que haga posible de que ese electrón salga del átomo, ¿ya? Quitar un electrón va a consumir energía. Quitar 2 electrones va a consumir más energía. Quitar 3 electrones va a consumir mucha más energía todavía. Por esa razón es que cada vez se va haciendo más complicado que un átomo pierda electrones. ¿Por qué razón? Porque cada vez hay un criterio energético. Por esa razón también es que tú vas a encontrar que los iones normalmente tienen carga +1 o +2 y difícilmente +3. Vas a encontrar muy pocos iones que tienen carga +3. ¿Por qué? Porque es en extremo complicado ir retirando cada vez más electrones de un átomo. Eso es para retirar electrones, ¿ya? Y lo contrario, si yo quiero ganar electrones, imagínate, ya tú tienes que alucinar bastante.
¿Ya? Si tú quieres ganar electrones, ¿qué significa? Significa que el átomo va a tener que recibir en su nube electrónica electrones. Y estos electrones van a decirte, ah, ya chévere, entra nada más a mi nube electrónica. No, cada vez el criterio repulsivo va a ser mayor. Y eso impide de que tú puedas agregar una cantidad infinita de electrones. El otro punto, por demás importante, es que un átomo no tiene límites. Entonces, no es correcto hablar de radio atómico. En los libros, muchas veces se comete el error de poner el radio atómico. No es correcto hablar de radio atómico. Es correcto hablar del tamaño de los átomos. Y es un tamaño relativo, porque el átomo no tiene límites. Si yo te digo el radio de un átomo, es porque le estoy poniendo el límite. Si eso te lo pregunta algún profesor, porque a veces te acercan y te preguntan, ¿no? Oye, ¿y tú qué piensas del radio atómico? Perdón, el radio atómico no existe. En Unidemia yo aprendí que eso no es correcto. Es correcto hablar del volumen atómico, pero no del